en nuestra vida cotidiana. Me da muchísimo gusto recibir aquí en Mega Noticias, en particular en Expedientes, al doctor Alejandro Cárdenas López, profesor e investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, y también a Dalia Morquecho Teniza, especialista en asuntos públicos y estudiante también del doctorado en comunicación. Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto saludarles, muchas gracias por estar en Expedientes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues platíquenme, ¿qué implica desaparecer un órgano como el INAI después de 20 años y después de muchos años de estar peleando porque necesitábamos a alguien que nos protegiera de ese oscurantismo? ¿Qué ves tú aquí, Dalia? ¿Qué podemos entender en esto, la implicación sobre todo esto que te decía yo de nuestra vida cotidiana? ¿Qué nos va a cambiar? Bueno, principalmente yo diría que hay un desmantelamiento institucional, sobre todo en temas de transparencia, porque durante el año, pues el Senado está bloqueando estos nombramientos de los comisionados y esto pues está paralizando básicamente este órgano constitucional, ¿no? Autónomo. Y ahora con con estos grandes cambios, la ciudadanía no tiene necesariamente claro qué es lo que va a pasar. Y esto pasa también pues con los portales de gobierno. Entonces yo diría que es muy importante que la ciudadanía investigue en qué estamos en este momento, que esté vigilando todo el tiempo la agenda pública. Y bueno, pues aunque recientemente se logró completar en el Pleno, el daño pues ya estuvo hecho. La interrupción de la operación regular del instituto mandó el mensaje de que la transparencia se puede congelar políticamente. Y lo más grave de todo esto es el aval desde el poder, ¿no? Bajo el argumento de ahorrar, de reestructurar, cuando en realidad es una forma también de controlar el acceso a la información desde arriba. Y en un país con estos niveles de corrupción, de desconfianza institucional, este debilitamiento al INAI, no es un tecnicismo nada más, ¿no? Es un retroceso de nuestra democracia. Si no hay una institución fuerte que vigile y garantice el derecho a saber, el discurso del gobierno pues se queda en el papel. Alejandro, tú, además de periodista de formación y con mucha experiencia en el terreno, también has sido parte de instituciones de transparencia y como académico, pues llevas muchos años además investigando la relación entre poder y ciudadanía a través de las plataformas digitales. Teníamos una plataforma de transparencia, no sabemos qué va a pasar, pero también los gobiernos no son necesariamente claros a la hora de subir información, de agilizar trámites a través de las plataformas. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Cómo se está reestructurando esta nueva relación? Sí, mira, Andrés, una de las cosas que están sucediendo es que el gobierno lo que está planteando es que ellos ahora son los que pueden resolver todas estas cosas que se crearon como organismos autónomos, desde lo que se conoce como gobernanza, transparencia, incluso conocido como democracia procedimental. Y ellos lo que dicen es, nosotros ahora podemos resolver esto, ya no se necesita de la ciudadanía, ¿sí? Lo cual es un poco ambiguo, ¿sí? La razón, digamos que no queda demasiado clara, parecería más politizado, si bien algunos de estos organismos tenían sus fallas y sus deficiencias, pues sí el elemento de la transparencia en tiempos del PAN, debo decirlo, fue algo que sí trajo cosas nuevas para poder conocer, evitar la corrupción, y con el paso se creó el sistema Infomex a partir del año 2000, todo eso venía del proyecto de Sergio Aguayo cuando denunció cierta transparencia en el gobierno, ¿sí? Cuando evidentemente se habló del proyecto Infomex, que fue un proyecto muy importante. Todo eso es un aparato gigantesco que era importante. Por ejemplo, para el periodismo de investigación, las solicitudes de información generaban la posibilidad de encontrar mucha información. ¿Se acuerdan de las toallas de Vicente Fox? Sí, de esta investigación de Anabel Hernández, por ejemplo. Entonces estamos en un momento donde es demasiado ambiguo lo que está sucediendo. Hay muchas dudas sobre la posibilidad de tener datos y cuidarlos y evidentemente esto podría generar que entremos en una dinámica de opacidad simulada, es decir, que se diga que va a haber organismos que ellos le llaman descentralizados con autonomía técnica. Habría que evaluar porque los actuales, digamos que se buscaba tener autonomía constitucional.
que eso les da mucho más poder, ¿sí? Político. Y aún con ese peso político que tenía y ese poder, fueron de cierta forma bloqueadas en términos de su haber. Entonces, digamos que los candados que ahora el gobierno tenía en algunos casos, el que los organismos no sean colegiados, el que no tengan ciudadanos participando, puede generar algunas alertas hacia lo que significa la democracia procedimental y la participación ciudadana. Ahora, Dalia, déjame preguntarte eso porque hablamos de que ahora es posible hacer pagos a través de Internet, ¿no? Pagos de impuestos, el predial, la tenencia, ¿no? Y también está el asunto de que yo tendría derecho a acceder a mi expediente clínico la Seguridad Social, ¿no? En el IMSS, en el ISSSTE, SEDEN, etcétera, etcétera, o a consultar, pues, cualquier información que tenga que ver conmigo que se supone que está en poder de alguna entidad pública. ¿Qué va a pasar con toda esta información? Porque nos pueden prometer las perlas de la Virgen, de que la van a cuidar, pero está en poder, pues, de una misma autoridad y no hay quien vigile esa autoridad. Ay, Andrés, pues yo lo que te diría es, no sabemos, ¿no? No sabemos porque hay mucha opacidad en lo que está pasando, ¿no? Porque cuando hablamos de transparencia en los portales de gobierno, no solo basta con las páginas web oficiales, ni tampoco con que se publiquen los documentos en PDF. La verdadera transparencia no es estética ni solamente legal. Es una herramienta de rendición de cuentas. Entonces, en este momento, si tú consultas o si un ciudadano a pie quiere consultar pues cómo están los portales institucionales de gobierno, se va a encontrar con trabas burocráticas, ¿no? Y entonces nuestros datos, pues de cierta forma, pues estamos ofreciéndolos a las instituciones para N temas, pero no sabemos, digamos, ¿no? O sea, la ley los protege en teoría, pero también encontramos que en estos portales todavía hay un efecto político, ¿no? No sé si hayan notado que cuando cambia un político, pues el portal se vuelve mucho más lento, ni siquiera tiene como esta navegabilidad, la gente no entiende las páginas web, no nada más es un tema de tecnología, el efecto político en la transparencia en nuestro país, la verdad es que lacera mucho en la rendición de cuentas. Diría que pues habría que tener esta confianza ciega en nuestras instituciones, porque hoy en día pues no tenemos esa certeza, obviamente legal sí, pero en la práctica pues hay esta duda y es una duda sana, un cuestionamiento muy democrático también que nos podemos hacer y que ahora pues digamos estamos ahí como que dependiendo, ¿no? De lo que pase pues en este nuevo sistema, ¿no? En la cuarta transformación. Y sobre esto, Alex, déjame preguntarte, ¿qué le queda a la ciudadanía? Porque antes teníamos al INAI pues, para interceder ante la negativa de información, pero ahora si yo le pido algo a la Secretaría de Anticorrupción, él es el mismo que se va a negar y con quien tengo que acusarlo. Sí, tendrían que haber, como te decía, organismos colegiados que sean los que podrían hacerlo, ¿no? Evidentemente la ruta no se ve que vaya para allá y lo que queda es la ciudadanía a través de las organizaciones de la sociedad civil que puedan generar dinámicas donde puedan identificar eso, ¿no? La tecnología es un arma de doble filo, ¿no? Mencionaban en su reportaje al inicio del programa, Andrés, que es muy importante que el gobierno digital atienda, ¿no? Y que pueda tener espacios tecnológicos para responder a las inquietudes ciudadanas. El problema es que si en ocasiones se pueden reducir trámites, en otras ocasiones resulta muy complicado cuando todo lo computarizan y cuando utilizan sistemas de código cerrado, no de código abierto, cuando gastan millones de pesos en bases de datos y te ponen un sitio donde está muy bonito quizás el emplacamiento, pero a las 3 de la tarde se fue el funcionario y nadie te contesta. Entonces empezamos a ver que la forma en que se implementa ciertos proyectos tecnológicos, si no tienen un sustento de servicio a la ciudadanía, pueden generar esto. Y por supuesto que aquí, los medios de comunicación, la sanción pública, como en este caso, con tu programa, la sociedad civil y por supuesto el ciudadano que pueda estar mencionando que hay fallas, sería el único recurso que se pudiera tener y quizás a futuro evaluar la posibilidad de vigilancia ciudadana, que eso se hizo mucho al inicio de los proyectos de transparencia, que había monitoreos sobre el trabajo, colegas académicos, que empecemos a
volver a voltear hacia allá de un tema que parecía resuelto de la democracia procedimental y empezar a volver a investigar. Es decir, a ver ahora cómo están funcionando los servicios y los trámites, qué tan contenta está la ciudadanía, qué tan satisfecha está con ese servicio. Que sí No, y son empezando, espacios para medir. Empezando, mi querido Alex, con que la gente tenga acceso a Internet, porque en este país no todo el mundo tiene acceso a Internet. Y bueno, yo les quiero agradecer muchísimo esta amable conversación por ayudarnos a poner en contexto este tema. Dalia Morquecho, especialista en asuntos públicos, Alejandro Cárdenas López, doctor, pues, investigador, profesor de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana. Gracias por estos minutos y espero que podamos seguir conversando. Y yo a ti te pido que te quedes. Vamos rápidamente un corte. Continuamos aquí en Expedientes.